¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Descifrando Laberintos, podcast del doctor Mario Guzmán Sescos, profesor de psicología en Trinity Christian College en la ciudad de Chicago. El día de hoy estamos de manteles largos. Tengo un invitado de lujo. Me refiero al doctor en psicología y sacerdote Fernando Muñoz. Él es un sacerdote psicólogo con una amplia trayectoria en el ámbito académico de la psicología, en el área de la investigación y también, por supuesto, de la vida religiosa. Dentro de sus múltiples publicaciones tiene 2 libros que me hizo favor de regalarme y así es como lo conocí y la verdad estoy muy agradecido con él. El primero se titula Psicología, Religión y Cristianismo y el segundo, La logoterapia y el sentido en la sociedad actual. Este primer libro hace una recopilación de lo que han sido las clases, las lecciones que él ha dado en la universidad por muchos años acerca de este tema. Y lo contacté pidiéndole que tuviéramos la oportunidad de contar con su presencia en el podcast para que podamos hablar más sobre el estudio de la religión y el estudio del cristianismo desde la psicología. Para muchos de mis colegas, esto es algo totalmente nuevo. Algunos incluso van a pensar que esto es antagónico a la psicología, pero espero que después de este episodio ustedes puedan comprender que no es así, que por el contrario, en la psicología hay una larga tradición de estudiar el fenómeno religioso y de tratar de comprender por qué es que la religión existe, ha existido a lo largo de la historia, existe en todas las culturas y es, diríamos, una tendencia humana, individual, a buscar el fenómeno religioso. Así pues, hoy vamos a estar platicando con el padre Fernando Muñoz. Y antes de eso, quiero pedirle que por favor se introduzca él. Padre, bienvenido. Estoy muy agradecido de tenerlo aquí en Descifrando Laberintos. Y si fuera tan amable de decirnos quién es usted, padre, si nos puede platicar un poquito. Muchas gracias al doctor Mario Guzmán por invitarme. Fue una novedad para mí descubrir que había alguien que estaba hablando, investigando, trabajando en temas que también a mí me inquietaban mucho, como es la integración entre lo psicológico, lo religioso, lo espiritual. Mi nombre es Fernando Muñoz, soy sacerdote hace 48 años. Trabajé la mayor parte de mi vida en la Universidad Católica de Costa Rica y en la Escuela de Psicología en la Vicerrectoría Académica, después de rector. Me pensioné y cuando me pensioné, pues volví a los trabajos parroquiales, pastorales. En este momento estoy en una parroquia que se llama Nuestra Señora de Loreto, aquí en el centro de San José, en Costa Rica. Eh, Venía de otra parroquia, me acaban de cambiar en enero y a pesar de que tengo este trabajo parroquial pastoral, pues sigo investigando, trabajando en estos temas que me interesan muchísimo. Estos dos que hacía el doctor Guzmán, que escribía y otros que he escrito también, estoy preparando otros porque yo digo, estos temas tienen que quedar por escrito porque yo sé que hay muchos psicólogos y psicólogas que en este momento están buscando respuesta de su condición de profesionales en la integración con el aspecto religioso y ese es el mayor interés para mí en todo esto que he ido yo trabajando. Por eso me interesó mucho también seguirlo a usted en los temas que usted estaba trabajando y en lo que está informando en los diferentes podcasts y los temas que también usted pasa por escrito. Y esa fue la razón también de que lo contacté. Yo le agradezco mucho que lo haya hecho y me siento honrado de que me sigan descifrando laberintos. Cuando leí su libro de Psicología, Religión y Cristianismo, desde la primera página usted empieza citando a Mircea Eliade, un autor que muy pocas personas, al menos en Latinoamérica, en México, que es la experiencia que tengo para hablar un poquito de esta perspectiva, digamos, crítica, pocos autores, pocos psicólogos conocen a Mircea Eliade, pero a la hora que empiezo a leer su libro y veo que lo cita, dije, este hombre va en serio con el tema, este hombre no va por la superficie, ¿no? Para quienes no están familiarizados con Mircea Eliade, él fue un gran estudioso de las religiones, eh, profesor de la Universidad de Nueva York, si mal no recuerdo. Tiene un libro muy interesante, Lo profano y lo sagrado, ¿no? Ajá, Que ajá. se los recomiendo ampliamente. Pero bueno, padre, antes de que pasemos a hablar de su libro y de su visión de la psicología y la religión,
Fuera de la grabación, usted me estaba comentando acerca de sus estudios académicos. ¿Pudiera compartirnos con nosotros cuál ha sido su formación académica para que la gente le conozca? Donde yo empecé, obviamente al entrar al seminario, lo que estudiamos primero son 3 años de filosofía, 4 de teología, y después nos ordena sacerdotes. Cuando yo terminé el estudio en el seminario mayor, el arzobispo me pidió que si no, como yo era el asesor de la pastoral juvenil, y aquí en la arquidiócesis no había un sacerdote que hubiese estudiado psicología, me preguntó que si no me interesaría ir a estudiar psicología. Y yo le dije que yo nunca lo había pensado, pero que me sonaba muy interesante, sobre todo por el trabajo que yo había realizado con jóvenes. Ahí fue donde en principio yo iba para la universidad. Esto es una cuestión muy bonita, porque yo pienso que son los caminos de Dios. Yo en principio iba para el Instituto de Psicología de la Gregoriana, Roma. Estando en Estados Unidos, me mandaron primero a Estados Unidos porque yo tenía que llevar el italiano, tenía que llevar inglés y tenía que llevar español. El inglés mío era muy malo, porque no tuve una buena formación en inglés en la secundaria. El italiano yo sí lo conocía y obviamente el español. Entonces, estando en Estados Unidos fue donde vimos, el cuento es muy largo, pero en síntesis terminé estudiando en Estados Unidos. Ahí hice estudios de psicología, le hice la maestría que aquí le llamamos psicoterapia, porque era un counseling que estaba centrado en la psicoterapia. Entonces, ese fue el primer trabajo que hice ya psicología, después counseling. Me vine para Costa Rica, hice el reconocimiento de estudios, empecé a trabajar, me pidieron trabajar en la Universidad Católica, en la Escuela de Psicología. Estando ahí en la Universidad Católica, surgió la posibilidad de que dirigiera la Escuela de Psicología, pero vi que no era solo necesaria la buena voluntad, sino que tenía que formarme un poquito más. Me metí a estudiar una maestría en Administración Educativa para poder hacer mejor la escuela. De verdad que logramos cosas muy lindas en esa escuela. Este, Trabajo muy serio, profesionales competentes, buenísimos. Y estando en ese camino, eh, surgió la posibilidad después yo terminé eso, pero yo seguía siempre en el área de la psicología, surgió la posibilidad de una beca en la Iberoamericana de México, en Ciudad de México. Entonces yo en ese momento era el vicerrector académico, director general académico, hice la propuesta a todos los docentes de la universidad, especialmente en la escuela de psicología. Mucha gente se interesó, pero como todos tenían hijos casados o casadas y la beca no cubría llevarse a la familia y era doctorado, era en investigación en psicología, eran mínimo 4 años, entonces como que todos desistieron. Entonces fue cuando yo planteé al rector en ese momento la posibilidad de que nadie lo había aplicado y me daba mucha lástima que lo perdiéramos, que yo sí podía aspirar, y que si me daban autorización, y me dijo, claro, hágalo, por supuesto. Y entonces pedí permiso al arzobispo de la época y me dijo que sí, que aplicar. Entonces me fui a hacer el doctorado a México. Y eso fue muchos años después de haber estudiado en Estados Unidos y haber hecho la maestría en administración educativa. Me fui para México, hice el doctorado en la Ibero, como le llaman los mexicanos con cariño, y ahí me fui desarrollando más, volví a Costa Rica, este, y seguí trabajando en psicología, pero eh, fue en Estados Unidos, en la Franciscan University, en Steubenville, donde yo empecé a ver la necesidad de integrar psicología y religión, porque era una universidad que propiciaba mucho la experiencia religiosa seria en los jóvenes. Y a mí me impresionaba mucho ver tantísimo joven estudiante en distintas carreras que participaban de los eventos que se proponían, oraciones, asambleas, y a mí me llamó mucho la atención en Estados Unidos, que usualmente se dice que la gente es más indiferente y todo esto, ¿no? Ver muchachos con tanto entusiasmo, con tanta convicción. Entonces, este, yo terminé estudiando ahí y ahí fue donde surgió muy fuertemente en mí la necesidad de tratar de entender el hecho religioso a la par de la psicología y la psicología a la par del hecho religioso, porque por mucho tiempo a nosotros se nos hizo creer que religión y psicología era como el agua y el aceite. Era como irreconciliable. Y fue cuando yo me dije, no, no es cierto. Aquí tenemos que ver que tiene que haber un camino. Entonces empecé a investigar
Y me encontré un sacerdote, Antoine Vergot, si mal no recuerdo, y yo creo que de Lovaina, que tenía mucho trabajo y mucha investigación muy buena sobre el hecho religioso, integrando aspectos psicológicos. Ese fue el que me empezó a abrir a mí la perspectiva. Entonces yo, mira, hay otras personas que están pensando en eso, pero en ese momento era como, yo me imagino que si uno se sintió solo en esto, como usted, doctor Guzmán, y yo me he sentido, en ese momento era todavía peor, porque pensar psicología y religión es imposible. Y esta gente lo hacía. Entonces yo empecé a investigar, investigar, y fue cuando me dediqué a estudiar. Me empecé a dar cuenta, por ejemplo, por qué muchos de los estudiantes, eh, cuando salían a estudiar psicología en otras universidades aquí en Costa Rica, no en la católica, porque ahí se respetaba mucho el aspecto religioso, pero ¿por qué salían en un conflicto tan fuerte con el hecho religioso? Entonces ya estudiando y estudiando me di cuenta ahí, en el Tótem y Tabú hay un planteamiento muy duro de Freud contra el hecho religioso, en donde dice toda persona religiosa es neurótica, todo hecho religioso es resultado de una situación neurótica. Entonces yo dije, y te lo explica, y él es muy inteligente y lo explica muy bien, lo deduce muy bien, y después en la última parte de la obra se va contra el cristianismo y va directamente contra el catolicismo en la Eucaristía. Yo dije, aquí está, este es el fenómeno. Entonces yo empecé a estudiármelo porque él es muy árido, hay que dejarse de cosas, es un hombre inteligentísimo con una capacidad impresionante para desarrollar, entonces hay que estudiarlo muy despacio y empecé a ver cuáles eran sus presupuestos y ahí fue donde se dio el boom porque yo dije, no, aquí hay unas cosas que no está tomando en cuenta y esa es la parte que falta a la psicología. Un hecho religioso sano y no solo un hecho religioso neurótico como el que Freud estaba viendo. Yo dije, no, tenemos gente religiosa muy sana y con experiencias religiosas muy lindas. Lo que pasa es que él llega a esa conclusión porque lo que trabaja es con gente muy neurótica y sus experiencias religiosas es posible que sean iguales. Usted lo sabe mejor que yo. Cuando hay una situación difícil, crítica en el desarrollo humano, va a repercutir también en la experiencia religiosa. Entonces, por ahí fue que me fui desarrollando y fui abriendo campo y empecé a estudiar otros psicólogos y empecé a leer las obras de muchos de los que uno estudiaba en la universidad para ir buscando el hecho religioso, cómo lo concebían y producto de esto fui desarrollando toda esta perspectiva. Ya cuando llegué a la Universidad Católica, providencialmente me pidieron que diera dos cursos que se llamaban Psicología y Religión. Entonces me dieron los programas y yo dije, mira qué interesante, empecé a estudiar, a preparar y todo. Y ahí fue donde yo me di cuenta que todo esto que yo había venido estudiando y trabajando, ahí se podían desarrollar sistemáticamente desde una perspectiva académica para tratar de conciliar ciencia y fe y que no era irreconciliable, a todo lo contrario. Habían cosas que la psicología tenía mucho que decir sobre lo religioso y había muchas cosas que lo religioso tenía que decir la psicología también, porque al fin y al cabo, que es uno de los puntos que yo desarrollo ayer, el ser humano es biopsicosocial y espiritual o biopsicosocial y religioso, que si nosotros vemos los textos de desarrollo humano que estudiamos nosotros en la universidad, cuando vemos desarrollo humano, siempre se dice el ser humano es biopsicosocial. Los religiosos no lo consideran ni lo espiritual tampoco, pero para mí era producto de todo el conflicto que había entre ciencia y religión. Bien. Entonces ahí fue donde yo empecé a inquietarme con esto. Padre, entonces, para recapitular un poco, usted hace sus estudios de filosofía y de teología en el seminario, después sale de ahí y hace su maestría en psicología en Franciscan University en Steubenville, que para los que no la conocen, es una universidad muy interesante que se ha convertido casi como el epicentro de la teología católica en Estados Unidos. A pesar de ser una universidad pequeña, una universidad que si mal no recuerdo tiene como 1,500 alumnos, una cosa así, pero ha generado una renovación, tal vez es la palabra adecuada, en el interés religioso y sobre todo en los jóvenes. Y tienen figuras de mucho renombre, ¿no? Como el profesor Scott Hahn, que está ahí, que Scott para Hahn, muchos les resulta familiar, ¿no? Y después de eso usted regresa a Costa Rica, hace una maestría en administración educativa,
después hace su doctorado en psicología y después de eso le piden que dé la cátedra de psicología y religión. Y es ahí donde usted empieza a ver, a entender por qué los psicólogos en general están tan opuestos, peleados, No, distanciados. la cátedra de psicología y religión casi que me la dieron al principio, volviendo Ok, yo de Estados Unidos. ok, ok. Ya más bien para mí fue muy ventajoso llegar a hacer el doctorado a México, en donde ya había caminado mucho, mucho, mucho en la integración entre psicología y religión, porque el tema que me pidieron, porque fue el que fue arzobispo en ese momento, me pidió me dice, nos harías un gran favor si nos ayudas a entender el fenómeno que estaba empezando a descubrirse muy crudo, muy crítico sobre el abuso sexual a menores de edad por parte de ministros religiosos. Entonces yo ya llevaba mucho avanzado de todo lo que era integración, psicología, religión, lo que era una situación patológica y la implicación en la patología de la experiencia religiosa. Entonces ahí empecé a armar un poco y ya después sí ya lo desarrollé más en esa línea. Interesante. Y después nos estaba compartiendo cómo cuando usted empieza a leer a Freud se da cuenta, digamos, de estas, eh, estoy buscando el adjetivo correcto, no sé si es animadversión, si es prejuicio, si es una, incluso utilizando tal vez un lenguaje psicoanalítico, ¿no? Una proyección inconsciente del mismo Freud a la experiencia religiosa que él tuvo, ¿no? Que por cierto, Freud proviene de una familia judía Ah, ortodoxa, en donde leer la biografía de Freud es realmente ilustrativo para uno, porque yo les digo a mis alumnos, padre, que uno no debería de escindir la vida y la obra de los autores, porque uno puede ver la coherencia, la congruencia o no entre lo que predicaban y entre lo que vivían, ¿no? Y vale, Freud tiene una vida bastante turbulenta desde la infancia, una relación muy conflictiva con el padre, una relación idealizada, erótico, romántica con su madre, ¿no? Y además crece en un ambiente en donde ser judío pues era cuestión de vida o muerte, ¿no? así. Y a él le toca ver la humillación que su padre vive por ser judío y él va generando una serie de respuestas adversas al fenómeno religioso. Pero como era muy común en la obra de Freud, padre, a ver si usted coincide conmigo, su obra es autobiográfica. Sus No ideas creo eso. psicológicas, coincido con usted, un genio, una persona profundamente inteligente, profundamente culto, políglota, pero él mismo termina reconociéndolo. El paciente más importante que tengo soy yo mismo, lo dice cuando reconoce su propia neurosis, ¿no? Y su obra es una obra autobiográfica en donde él está hablando más de su propia neurosis que del funcionamiento psicológico normal, digamos, de la persona que no está afectada por patologías severas, ¿no? Y entonces cae en un sesgo de sobregeneralización. Lo que yo viví, viven todos. Yo me enamoré de Ese mi es mi punto. madre, todos se Ujú, enamoran de su madre. Yo exacto. tuve una experiencia patológica con la religión es Todo. patológica Es para todos. patológico. Y ¿Usted lo además ve así? hay un punto ahí muy interesante porque Freud era judío, pero era mal judío. Sin duda. Él trabajaba, por ejemplo, en Austria, acuérdense que él trabajaba con gente muy adinerada porque para pagarle citas todos los días, así es como él empieza, era gente muy adinerada, son judías y es muy probable que sean malas experiencias religiosas, es decir, toda la neurosis de sus pacientes se ve obligadamente repercute en su experiencia, lo psicológico y lo religioso. Y yo pienso que los sobregeneraliza. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Tanto su experiencia personal como lo que usted fue viendo en sus pacientes. Yo, por ejemplo, pongo ahí en el libro, ¿por qué Freud nunca estudió experiencias religiosas sanas? Él se hubiera dado cuenta que sus presupuestos no eran los correctos al generalizar como lo hizo él en el Tótem y Tabú y en el Porvenir de una ilusión, que son dos obras muy fuertes contra el hecho religioso. Sí. Pero padre, pienso que la animadversión que muchos de nuestros colegas tienen, y sobre todo Latinoamérica,
Porque acá en Estados Unidos, usted lo vio, padre, es diferente. Acá en Estados Unidos hay muchos psicólogos cristianos, católicos, judíos, trabajando el hecho religioso, haciendo investigación muy seria, incluso psicólogos ateos, confesionales. El American Psychological Association tiene toda una sección de psicología y religión. Tenemos muchos journals de psicología y religión. Pero en México, padre, y me atrevo a decir en muchas partes de Latinoamérica, hay una profunda ignorancia de esta parte. Se cree que cuando hablamos de psicología y religión, estamos hablando de evangelización, ¿no? De proselitismo. No Ajá. se entiende que la psicología está llamada, obligada a estudiar el comportamiento humano en todas sus esferas. Y si el 85% de la población tiene creencias religiosas, el psicólogo no puede dejar a un lado esa experiencia y necesita estudiarla, ¿no? Pero pienso, padre, que esa animadversión no es solo por Freud. Al mismo tiempo, hubieron otras figuras muy significativas, también con visiones antagónicas, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en la mezcla que se hizo entre psicoanálisis y marxismo, y las visiones marxistas opuestas, negativas de la religión, pero estoy pensando también en el conductismo y Ajá. en los cognitivo-conductuales, ¿no? Yo que soy terapeuta cognitivo-conductual, les digo a mis alumnos, Albert Ellis, que por cierto también era judío, muy mal judío, porque no era practicante, Albert Ellis concluye que las creencias religiosas son creencias irracionales y por lo tanto son objetivo terapéutico a trabajar para que los pacientes se desistan de esas creencias irracionales, ¿no? Quiera usted que yo tuve digo yo, la bendición de conocer a Ellis Ujú. en un encuentro que hubo en Chicago. Ok, Este, por supuesto, no me acerqué a conversar con él, sino si estuve en el seminario y conocerlo y verlo. Y yo digo, conocer a los que plantean corrientes es muy interesante, pero con claro. quien sí tuve una relación un poquito más cercana y compartí fue con una de las últimas esposas de Janet Wolf. Ujú. Y con Janet Wolf yo sí me encontraba con ella en Argentina, en Buenos Aires, porque yo hice todo el proceso de capacitación de la TREC, del Instituto Racional Emotivo Conductual de Nueva York, y la que llegaba a supervisar era Janet Wolf. Wow. Y conversando, como ella sabía que yo era sacerdote, conversando con ella y yo le conversaba sobre estas perspectivas que Ellis manifestaba, y me dice, padre, pero usted sabe que Ellis terminó modificando un poquitico su punto de vista porque él llegó a darse cuenta que él no podía negar el hecho religioso en las personas. Ujú. Ahora, digamos, cuántos pasos dio a favor del hecho religioso no sabría, pero yo creo que sí terminó respetándolos. Vea usted eso que usted dice. ¿Cuál era otra de las inquietudes que yo tenía muy fuertes entre el antagonismo entre psicología y religión? Acuérdese que Freud se sustenta mucho en Augusto Comte. Sí. Es todo el positivismo, y el positivismo es aquello que sea cuantificable. Y lo que incluso en todo el proceso, cuando el positivismo habla sobre, o Augusto Comte habla específicamente del hecho religioso, dice que el hecho religioso es una etapa en el desarrollo de la sociedad y de la humanidad, pero que es una etapa ya superada, que de la etapa de la mitología, después viene la etapa religiosa, la etapa mitológica, pero perdieron de vista que en este momento no estamos creyendo en mitos, no estamos viviendo religiones sin más, sino que lo que estamos buscando es la integración de una experiencia religiosa en una condición biopsicosocial, que es el ser humano, y al revés. Lo Yo, biopsicosocial tiene que abrirse también al aspecto espiritual y religioso. yo pienso, padre, cómo la historia la suelen escribir los vencedores, pero no necesariamente es la historia real. En psicología, al mismo tiempo que figuras tan importantes como Freud, Ellis, Skinner eran antagónicos al fenómeno religioso, al mismo tiempo habían otros psicólogos de mucho renombre, de mucho peso, haciendo ciencia, incluso algunos desde el positivismo, padre,
con pragmatismo, ¿verdad? Exacto. Hablando del fenómeno religioso de una manera distinta. Y estoy pensando en el padre de la psicología americana, William James. William Estoy James. pensando, Ajá. estoy pensando en el otro gran psicoanalista que era Carl Gustav Jung. Estoy pensando en cómo desde el mismo inicio de la psicología como ciencia se dan estas dos perspectivas, pero desafortunadamente estos grandes psicólogos como William James, Carl Gustav Jung, entre otros, no lograron, digamos, la promoción, la popularidad que tuvieron figuras como Freud, como Skinner o Ellis en su momento. ¿Qué piensa usted acerca de esto? Vea, es muy interesante porque vea usted incluso, Carl Jung tiene, es una obra maestra sobre el hecho religioso. Bueno, yo lo admiro mucho y me gusta mucho. No soy junguiano, pero me gusta mucho la aproximación que él hace al hecho religioso, porque a veces, incluso por mi fe, por mi creencia, muchas veces se roza mucho con panteísmo. Pero no cabe lugar a dudas que da un aporte muy rico al hecho religioso desde la psicología, porque él era un excelente psicoanalista. Vea usted, por ejemplo, a Víctor Frankl. Ese librito que usted citó ahí es El Sinsentido, es partiendo de la perspectiva que está señalando, se señala desde la cultura postmoderna líquida de Bauman y el sinsentido que vivieron los víctimas de los campos de concentración cuando la Segunda Guerra Mundial. Eh, Por ejemplo, la perspectiva que da Víctor Frankl sobre en el librito La presencia ignorada de Dios es riquísima. Es decir, si inconscientemente existe toda esta situación que es traumática, que es difícil, lo he almacenado en el cerebro y repercute en mi conducta, como decía Freud, ¿por qué no pensamos que el inconsciente también está lo bueno y lo trascendente? Yo pienso que el impacto, por ejemplo, de autores tan interesantes como, por ejemplo, eso que dice usted, Carl Jung, Viktor Frankl, Gordon Allport. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de estudiar a Rudolf Allers, que tal vez Allers no se ha explotado mucho. Yo entiendo por qué no se ha explotado mucho Allers, sobre todo porque Allers trasciende de una manera tan impactante y yo creo que los artículos y las obras de él no se han desarrollado tanto ni se han explotado tanto. Y tengo entendido que en la Universidad Católica de Washington, en la biblioteca, están sus manuscritos y no están traducidos. Yo siempre digo, alguien llegará que va a descubrir a Allers y va a darse cuenta toda la riqueza que hay ahí, en donde hay una psicología que trasciende. Pero impresionante, lo poquitico que conozco de lo que pasa es que ya lo empecé a conocer viejo y ya no tengo tiempo para dedicarme a investigarlo mucho. Pero hay una riqueza enorme. Y yo pienso que toda esta gente, si en muchos momentos se cerraron a la posibilidad de la integración entre psicología y religión, yo creo que va a llegar el momento en que vamos a decir, no, esto no lo podemos negar más. El ser humano Vi, es religioso por naturaleza, eso no lo podemos quitar. vi la referencia a Rudolf Allers en su libro y le confieso que no lo conozco y lo leí y cuando vi la referencia dije, tengo que buscarlo. Eh, para mí fue un camino interesante el tema de cómo integrar la psicología y la religión y todo empezó con Carl Gustav Jung. En la escuela donde yo estudié mi licenciatura, padre, había, no de manera oficial, pero sí de manera tácita, había una gran influencia freudiana. Y leyendo a Freud, di con Carl Gustav Jung y empecé a leer a Carl Gustav Jung y lo encontré fascinante, al punto que me fui a España a hacer una maestría en Carl Gustav Jung y estando allá en España es que empiezo a tener contacto con todas las personas que hoy estamos hablando, con todos estos grandes autores, con Mircea Eliade, con William James, con Alport. Y recuerdo haber agarrado, haber comprado el libro de William James de la variedad de las experiencias religiosas, padre, y haber sentido una obsesión por el libro. Un libro que además fue escrito en 1890, ¿no? Pero Ajá. que
además es también los principios de la neuropsicología contemporánea en el estudio de las funciones neuropsicológicas. Y recuerdo que mi obsesión era tal, padre, que iba en los camiones, en los autobuses de la ciudad o en el metro de la ciudad y me perdía de las paradas donde tenía que bajarme por ir tan inmerso en el libro y leer lo que ellos estaban haciendo, a diferencia de lo que había hecho Freud, a diferencia de lo que habían hecho los conductistas, etcétera, ¿no? Con Perdóneme, Alport, sí. yo me salté a William James, ahora que usted me lo mencionó, que usted al principio me lo dijo. William James fue una persona, incluso en un congreso de psicología, yo ahí lo cito en el libro, todas las conclusiones que él entregó a todos los psicólogos y psiquiatras que escuchaban en ese momento, estamos hablando del siglo antepasado o a principios del pasado, no recuerdo, todo lo que él dice, cómo, por qué no podemos ser ignorantes al hecho religioso. Y aparentemente no tuvo mucha resonancia. Bueno, yo creo que sí la tuvo, padre, porque él me parece que podemos considerarlo como el padre de la psicología y la religión, del Sí, estudio de sí. la psicología y la religión de manera científica. Y aquí en Estados Unidos, él siendo profesor de Harvard y la influencia que tuvo, habiendo sido también presidente del APA, él abrió toda esta área de estudio que hasta la fecha nuevamente aquí en Estados Unidos es fuerte. Una de las clases que yo enseño en la universidad es cristianismo y psicología, pero no permeó a América Latina. Y mi hipótesis, padre, es porque uno, el psicoanálisis freudiano fue muy fuerte en América Latina, sobre todo por la influencia argentina, y dos, el marxismo en América Latina tuvo una presencia muy importante, sobre todo en las escuelas públicas, que de alguna manera pues es donde la gran mayoría de las personas en Latinoamérica estudian y eso generó como esta animadversión en América Eso es Latina legítimo. sobre el estudio. Vea, sobre todo, vea, usted está poniendo el punto clave para mí, la dificultad de entender el hecho religioso como psicólogo. En América Latina estuvo que acuérdese que el fuerte, los que se desarrolló muchísimo en psicología en América Latina, hay dos países que marcaron la pauta, Argentina y México. Sí. Y nuestros países, yo por ejemplo recuerdo hace muchos años que muchos de nuestros estudiantes en la Universidad de Costa Rica, cuando querían hacer posgrados, iban a México o Sí, Argentina. Y sí. entonces ahí bebían toda esta psicología que era antirreligiosa. Porque por ejemplo, Argentina se desarrolló mucho con Lacan, pero es una perspectiva psicológica lacaniana, esta es psicoanalítica. Tampoco, aunque él después se abre un poquitito, pero no llegan a una apertura de respeto hacia el hecho religioso. Entonces yo sí estoy de acuerdo con usted 100%. De los Oiga, problemas padre, de América Latina es eso. ¿qué tal si pasamos de un poquito de esta historia de la psicología con la religión y el estudio de la psicología y la religión? ¿Qué tal si pasamos ahora a hablar sobre el estudio de la psicología y la religión? Yo estaba pensando cuando hizo el favor de aceptar la invitación a acompañarnos aquí al programa, estaba pensando cómo vamos a aprovechar la presencia del padre Fernando con toda esa sabiduría que tiene sobre el tema, ¿no? Y pensaba, ¿por qué no empezamos, padre, a describir qué es la psicología, qué es la religión, qué es el cristianismo? Y desde ahí, cómo estudia la psicología a estas dos eh, disciplinas, la religión y el cristianismo. Cuando yo escribí este librito que usted cita, Psicología, Religión y Cristianismo, es un efecto de un primero que se llamaba solo Psicología y Religión. Ese fue el primero. Lo que pasa es que yo decidí cambiar un poco la perspectiva de solo psicología y religión y hablar de psicología, religión y cristianismo. Y voy a decirlo por qué. Porque la psicología nosotros podemos entenderla como toda la realidad del ser humano en su realidad, así como lo explica, biológica, psicológica, social, los tres aspectos que constituye el ser humano. Entre lo psicológico está cómo aprendemos, cómo amamos, todo lo que son sentimientos, emociones y todo esto. Pero al no considerar el hecho religioso, entonces no se dice es espiritual y religioso, no es biopsicosocial, punto. Entonces yo digo, estamos perdiendo de vista aspectos que para mí son trascendentales en lo que significa el ser humano.
porque el ser humano sí es psicológico, pero si partimos del hecho de que yo lo señalo ahí un poquitico en el libro, el ser humano es religioso por naturaleza, es decir, es que no es un invento nuestro, no es que los religiosos es un añadido a la condición humana, no es porque el hombre necesitaba, que tal vez podemos verlo dentro del desarrollo del hecho religioso como la necesidad de un Dios, pero para nosotros ya en la perspectiva cristiana, ya no es la necesidad de Dios, es Dios el que toma la iniciativa de amarnos, ya no es que nosotros lo buscamos a Él, sino que Él nos busca a nosotros. Esos aspectos no los considera el psicólogo desde la perspectiva psicoanalítica. Entonces yo digo, es necesario que lo veamos, porque yo conozco mucha gente que no es que estaba buscando a Dios y cuando buscaba a Dios por necesidad, ¿qué fue lo que pasó? Se dejó encontrar por Él y se dio cuenta que Dios lo buscó primero. Entonces ahí es donde yo, ok, ¿qué pasa cuando yo me encontré con Dios y cuando en mí hay una experiencia que tocó mi corazón? Yo digo, es que una cosa es saber cosas de Dios y otra cosa es conocerlo a Él. Son dos cosas diferentes. Porque yo conozco Quiero, mucha gente que sabe de Dios, pero que lo palpe, sea un cambio definitivamente es diferente. Entonces, cuando hubo una experiencia sana, religiosa, en donde la persona vivió un encuentro con la persona de Jesús, por ejemplo, por eso es que yo después llamé psicología, religión y cristianismo. Había un padre conciliar del Vaticano II muy famoso que es prácticamente el gestor de la Constitución sobre la Iglesia, que es Gaudium et Spes y Lumen Gentium, que llama el padre Congar. El padre Congar tiene una frase que me ha impactado a mí toda la vida y yo la uso mucho. Dice, el cristianismo no es una religión más, porque en Jesucristo está dicho todo lo que Dios tenía que decirle a la humanidad. Eso a mí me impactó. O sea, si yo quiero saber qué es lo que Dios quiere decir sobre cualquier cosa, fíjese en Jesucristo. Por eso el cristianismo no puede ser una religión más. antes de que continuemos con las peculiaridades del cristianismo, padre, usted en su libro y ahora acaba de mencionar que existe lo que usted llama el hecho religioso, ¿no? Otros le llaman el fenómeno religioso El fenómeno. y a mí me parece que ambos son conceptos acertados. Me gusta el tema del fenómeno religioso por la implicación fenomenológica, ¿no? De la experiencia que usted está hablando y que eso es justamente lo que William James trataba de hacer con su libro, de decir, aquí había un alcohólico sin remedio y un día tuvo una experiencia que podemos encasillar la religiosa y a partir de ahí dejó de tomar alcohol después de 40 años de alcoholismo, ¿no? Pero usted le llama el hecho religioso y lo habla como una realidad universal a nivel cultural y a nivel individual. Voy a jugar un poquito al abogado del diablo. Eh, el que haya existido religión a lo largo de la historia, en todas las culturas, no quiere decir necesariamente, otra vez estoy jugando el abogado del diablo, no quiere decir necesariamente que es algo que los individuos necesiten. En el pasado los individuos tuvieron muchas creencias que ahora ya no las seguimos, creencias animistas, por ejemplo, ¿no? Creencias en politeístas que ya no seguimos, y a pesar de que ya no las seguimos, pues los seres humanos han seguido floreciendo. ¿Por qué deberíamos de considerar el hecho religioso, pues, como algo importante para el individuo, que es lo que estudia la psicología? Viera que yo creo que es que el hecho religioso también evoluciona. Mm. Y yo creo que el hecho, si nosotros vemos las investigaciones que hay, los descubrimientos que hay desde lo más antiguo del ser humano, vemos, por ejemplo, los ritos funerarios, siempre hay una evidencia de trascendencia. Es decir, ellos no quedaban ahí, el muerto no quedaba ahí, trascendía. Por eso los adornaban, los arreglaban, les ponían vasijas, les ponían lo que iban a necesitar en la otra vida. Ahí es donde se dice, se ve que el ser humano desde siempre, en la historia de la humanidad, siempre ha habido un sentir religioso. Ahí es donde la ciencia de las religiones habla del hecho religioso y hablan de hecho, ¿por qué? Porque se dice, el hecho es hecho religioso porque esto está por encima de que si yo quiero creer o no creer. Si yo quiero no creer, está bien, se respeta su decisión,
pero por el hecho de que yo no crea, no significa que deja de serlo. Entonces yo digo, si yo me voy más allá, yo sé que es un poquitico arriesgado el pensamiento, pero si yo voy un poquito más allá, yo puedo decir, Dios se pudo haber ido manifestando incluso en medio de las religiones politeístas y se fue manifestando de tal manera que las experiencias fueron depurando, 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 depurando hasta llegar a un punto culminante, que es lo que yo creo ya en Jesucristo y por lo que citaba el padre Congar, es donde Dios le dijo a la humanidad todo lo que tenía que decírselo y se lo dijo en su Hijo, porque yo, por ejemplo, puedo comparar, Buda fue un gran hombre, iniciador de un movimiento religioso increíble, Mahoma fue un hombre a su manera, también vea el montón de musulmanes y mahometanos que tenemos en el mundo, Lao Tse, Zoroastro, podemos hablar de infinidad de fundadores. Yo no les quito mérito a todo lo que hicieron y todo el bien que buscaron para la humanidad. Pero es que Jesucristo no es para mí un fundador más, no es un líder más, no es un profeta más. Ya ahí está dicho todo lo que Dios le tenía que decir a la humanidad. Y entonces donde nosotros vamos a abrirnos como seres psicológicos, abrirnos a algo que existe en nosotros, pero a tratar de vivir más perfectamente la experiencia religiosa. Ahí es donde yo digo, hasta ahí la psicología no lo he entendido todavía. Y una de las cosas que usted menciona en su libro, padre, que me pareció muy acertada, es que el científico de las religiones, el psicólogo estudiando el fenómeno religioso, no, su función como psicólogo no es la del proselitismo. Su función como psicólogo es la del estudio del fenómeno, del hecho religioso y sus implicaciones en la salud mental. Luego después, habemos personas como usted y yo que además somos religiosos y además tenemos nuestra convicción religiosa, ¿verdad? Pero una de las cosas que creo que sucedió con los autores que hablábamos hace un momento es que ellos hacían un proselitismo del ateísmo, ¿no? Eran ateos convencidos, comprometidos con la causa del ateísmo, digamos. Y muchos de nuestros colegas pueden tener temor de que luego nosotros hagamos lo mismo, pero a la inversa, ¿no? Que nosotros, digamos, vamos a utilizar la psicología para hacer un proselitismo espiritual, religioso. Y menciono esto porque creo que puede haber una línea delgada, ¿no? Entre el estudio del psicólogo y la religión y la perspectiva teológica del psicólogo que estudia la religión. Yo lo encuentro difícil a veces, padre. Tengo un libro que se llama Lucas 24, que por cierto se lo voy a enviar por si tiene tiempo que le sobre y Me quiere, encantaría. ¿no? Se lo voy a enviar, pero es un libro donde yo hablo del Evangelio de Lucas y hago mis reflexiones psicológico, teológicas, filosóficas sobre el Evangelio. Pero no es necesariamente lo que hacemos desde la investigación en la psicología y la religión. Corríjame si estoy equivocado, padre, porque en la psicología y la religión estudiamos cuál es el efecto de las creencias religiosas en la salud mental y en el desarrollo del individuo. ¿Cuál es el efecto de la oración en las personas que tienen padecimientos mentales y personas que no tienen padecimientos mentales? ¿O cuál es el efecto de la práctica religiosa, ¿no? Del judío yendo a la sinagoga, del musulmán yendo a la mezquita, del católico yendo a la iglesia, recibiendo la Eucaristía, en los niveles de ansiedad, de depresión, ¿no? ¿Cuál es el efecto que tiene la religión en los matrimonios, por ejemplo, o en la educación de los hijos, etcétera? Y esa parte de la investigación, me parece que el psicólogo necesita mantenerse hasta cierto punto aconfesional. Y Objetivo. luego ya habrá otro momento, padre, en donde el psicólogo podrá profundizar también en la fe que profesa y tratar de trabajarlo. Y creo que eso es lo que hizo usted en su libro, ¿no? Primero habla de la ciencia religiosa, después habla del desarrollo humano y cómo el desarrollo humano en todas sus etapas está orientado también a lo biológico, a lo psicológico, a lo social, pero también a lo espiritual. Y luego después usted pasa a hablar del cristianismo y lo que usted llama la madurez de la fe, ¿no? Entonces, ¿qué piensa de esto que le estoy diciendo? ¿Hay esa digamos, aconfesionalidad que el psicólogo debería de Totalmente tener de al acuerdo. estudiar el fenómeno y luego aparte ya la implicación de
credos específicos en el desarrollo psicológico. Totalmente de acuerdo con usted. Totalmente. No le encuentro ninguna objeción. ¿Por qué? Porque yo no puedo espiritualizar la psicología, Ujú, ujú. ni puedo tampoco psicologizar lo religioso. Exacto. Si nosotros decimos es biopsicosocial y religioso, cada uno tiene su parte, pero cada parte forman un todo. Ujú, ujú, Yo ujú, pienso que si psicológicamente yo estoy afectado, me afecta el aspecto religioso. O ujú, si religiosamente, digámoslo de esta manera, aunque suene crudo, mi experiencia religiosa es tóxica, que por ujú. cierto en Estados Unidos me leí una vez un libro estudiando yo en la universidad que se llama Toxic Faith, Ok. que me impresionó mucho porque yo, mira, y no estaba visto de la perspectiva católica. Entonces yo, qué interesante porque quiere decir que la misma toxicidad que yo puedo ver en el catolicismo lo existe también en las iglesias no católicas. ¿Qué significa? Que el hecho religioso no queda exento de una situación tóxica. Ujú, Entonces, ¿cómo ayudo yo a una persona en donde está viviendo una situación tóxica? ¿A dónde tengo que acudir? A la psicología. Lo tóxico de la fe tiene una raíz psicológica. ¿Por qué? Porque es parte de un todo. Entonces yo digo, al principio yo trabajo de esa manera. Yo nunca digo, mire, yo creo así, yo tiene que ser, no. Primero observo cómo hace uno con objetividad, acompaña a la persona, cuál es la situación, qué es lo que está viviendo. Después si pregunto, ¿usted es creyente? ¿Cuáles son sus creencias? Porque de acuerdo a sus creencias podemos ver, como usted lo dice, exacto, cómo podemos enfocar su vida religiosa que le ayude en el aspecto psicológico y viceversa. Pero yo sí creo que tenemos que respetar profundamente y ser lo más objetivos. Por eso, a mí también, como usted lo mencionó hace un ratito, cuando se habla del hecho religioso, me gusta más hablar de fenómeno, porque la fenomenología es lo que me permite a mí mantenerme objetivo. Yo no puedo llegar a conclusiones precipitadas. Sin embargo, he visto unas situaciones, yo le decía mucho a mis estudiantes en psicología, miren, vieran que yo he visto, le digo, no lo tengo sustentado científicamente porque no me he hecho hacer la investigación, pero sería muy interesante, digo yo, si pudiera hacer esto. ¿Por qué con una persona que viene a psicoterapia y no es creyente, yo puedo durar en un proceso psicoterapéutico 9 meses, 12 meses? ¿Y por qué cuando la persona es creyente, yo puedo ayudarle y apoyarlo para que la persona salga adelante en 4 a 6 meses? ujú, ujú. Quiere decir, yo digo, como es parte de un todo, yo sí creo firmemente que lo religioso y lo espiritual potencia la psicología o la psicología se potencia. Entonces yo digo, en lugar de tenerlos en conflicto, unámoslos. ¿Por qué? Porque uniéndolos, nosotros podemos lograr objetivos claros y concretos en el bienestar del paciente que estamos atendiendo, del cliente, como se acostumbra ahora a decir. Justo hay una publicación más o menos reciente, si mal no recuerdo, es en la Universidad de Filadelfia, en el hospital de la Universidad de Filadelfia, que hicieron una integración de terapia cognitivo-conductual con prácticas religiosas y lo publicaron. Esta investigación, por ahí tengo el paper, si lo deseas, se lo comparto. Pero justo lo que ellos hablaban es que la integración de prácticas religiosas a la terapia cognitivo-conductual aceleraban el proceso de recuperación de los pacientes. Y algo que ellos veían es que este efecto positivo no era solamente para una confesión en particular, sino las personas religiosas en general. Y eso es algo que, nuevamente, volviendo a esa parte confesional del psicólogo como investigador, hay unas investigaciones que a mí me resultan fascinantes. Por ejemplo, comparación entre cristianos protestantes y cristianos católicos en temas que tienen que ver como, por ejemplo, dar limosna o, por ejemplo, resolución de conflictos o, por ejemplo, la escrupulosidad. Una de las cosas que hablaba Freud, que decía que la escrupulosidad, que las obsesiones, compulsiones eran resultado de la religiosidad, ¿no? Hay un metaanálisis muy interesante que señala que no es así. Sí hay una correlación entre escrupulosidad y religiosidad, pero no entre obsesiones, compulsiones, trastorno obsesivo compulsivo y religiosidad. O, por ejemplo, las investigaciones que tenemos sobre ideación suicida y religiosidad, ¿no? Y sabemos que las personas que
participan de una creencia religiosa, que tienen un grupo religioso al cual acuden, etcétera, tienen menos ideación suicida, tienen menos intentos suicidas y menos prácticas de riesgo, conductas de riesgo en general a comparación a las personas que no tienen creencias religiosas. Entonces, comento todo esto porque nuestros colegas psicólogos que estén viendo este episodio o escuchando este episodio, padre, creo que pueden ver que hay una oportunidad para ellos, incluso sin ellos ser religiosos, Exacto. para estudiarlo desde la curiosidad intelectual, desde la disciplina de la psicología y preguntarse cuál es el efecto de la religiosidad en el desarrollo humano, en la salud mental, en la resolución de problemas, en el afrontamiento del estrés, en la recuperación de los trastornos psicológicos, sin que ellos sean necesariamente creyentes. Y desde ahí ver cómo pueden integrar esos elementos. Yo les digo a mis alumnos, si tú tienes un paciente que él es católico y reza el rosario, y rezar el rosario disminuye sus niveles de ansiedad, ¿por qué no vas a integrar eso en la conversación terapéutica? Claro, Lo mismo si tú tienes un paciente que es musulmán y le gusta rezar los 100 nombres de Alá con sus cuentas y le sirve para disminuir los pensamientos intrusivos, ¿por qué no vas a integrar eso en tu práctica claro, con ese paciente? claro. ¿No? Si al fin y al cabo lo que estamos buscando es el bien de la persona. Y si el aspecto religioso le puede ayudar a que salga adelante, ¿por qué se lo vamos a quitar o lo vamos a negar? Por encima, lo que les decía hace un ratito, crea yo o no crea, el hecho religioso es hecho. Así es. Y si yo puedo valerme de eso para que la persona pueda salir adelante, pues mucho mejor. Además, ya lo hacemos, padre, pero lo hacemos desde aquellas perspectivas que son políticamente aceptadas, correctas, ¿no? Por ejemplo, la práctica de la meditación y el mindfulness con su influencia budista ha sido integrada en la psicología desde hace 20 años de manera muy generalizada y pocos colegas se sienten incómodos hablando del tema. ¿Por qué no podremos integrar otras prácticas de otras tradiciones religiosas también, verdad? A veces puede ser un poquito de prejuicio. Ujú. Porque, por ejemplo, el mindfulness, con toda esta influencia hinduista, budista que tiene, yo podría decir, bueno, porque yo soy cristiano, entonces no lo voy a utilizar. No, pues si usted le está sirviendo, úselo. Si lo que necesito es que usted esté bien. Ujú. O incluso podríamos preguntarle al paciente, ¿dentro de tu tradición religiosa hay algo semejante? Exacto. Porque yo pienso, por ejemplo, padre, la oración de Jesús, ¿no? La oración del corazón, que la practicaban los padres del desierto de manera Ajá. La repetitiva, con filocalia. la filocalia, ¿verdad? Y cómo cuando vamos y leemos la filocalia están ahí todas las instrucciones para hacer básicamente un mindfulness cristiano, ¿no? Sí, exacto. Bien, ahora sí, padre, quiero, si le parece bien, que hablemos del otro concepto que usted menciona, que es la madurez de la fe. En su libro habla sobre todo de las personas que tienen, digamos, un compromiso religioso, que se han ordenado sacerdotes o que forman parte de una comunidad religiosa. Me llamó la atención que usted lo manejara de esa manera porque pienso si este fenómeno que usted llama madurez de la fe es exclusivo para las personas religiosas consagradas o si esta es una experiencia que pueden experimentar también los laicos. No, por supuesto que cualquiera. Yo lo enfoco más. Hay un capítulo que lo enfoco a vida consagrada porque a mí me piden mucho talleres, seminarios y todo esto, sacerdotes religiosos, religiosas. Entonces yo dije, si estoy hablando de psicología, religión, cristianismo, ¿qué implicación tiene el que un cristiano quiera tomar una opción de vida como esta? Entonces lo integro ahí. Eh, pero yo pienso que cualquiera. Ahí está un proceso que yo fui desarrollando, que lo aprendí del padre Adrián Van Kam. A ese padre yo lo conocí ya muy mayor, en la Universidad de Pittsburgh, y él me dio la dicha y la bendición, Dios lo tenga en la gloria, de reunirme unos minutitos con él. Yo lo que quería era conocerlo porque yo estaba leyendo sus libros en la universidad, cuando estaba ahí en Steubenville. Como estábamos tan cerquita de Pittsburgh, fue muy fácil conseguir la cita y aunque él ya no recibía ni nada, me lo concedió unos minutos. Él habla del desarrollo de la personalidad religiosa, pero él está hablándolo en el sentido de vida consagrada. Pero yo pienso
que ese desarrollo de personalidad religiosa no es solo en quien se consagra, sino aquel que se consagra por bautismo. Entonces, sí puede llegar a una madurez de la fe. ¿Por qué? Todo este proceso que él dice, ver todo lo lindo que Dios me ha dado, ver todo lo negativo que yo soy, pero aceptarlo en mí mismo porque es parte de mi todo, deja de existir en mí un pleito conmigo mismo, me hace reconciliarme conmigo mismo, me hace sentirme cómodo conmigo mismo. Y al haber una sensación de aceptación, lo que yo digo es abrazarme con respeto, con consideración, porque me acepto, hay una sensación de realización muy linda. ¿Por qué? Porque dejé de pelear conmigo. En este camino entonces se desarrolla la capacidad de autodeterminación, es decir, yo soy el que oriento mi vida y le doy el camino que yo quiera. Y el punto culminante que es el padre Van Kam es alcanzar la libertad personal, que es el ideal más sublime que tiene el ser humano. Y esto lo puede alcanzar cualquiera. Cuando yo trabajo conmigo mismo en este sentido así tan terapéutico, tan sano, e integro el aspecto religioso como parte de acción de Dios en mi propia vida, cualquier persona puede ir alcanzando la madurez de su personalidad. Y si vamos un poco más allá, pues ya entramos dentro de la experiencia de que haya hombres grandes, mujeres grandes, místicos, enormes, en donde todo esto lo llevaron a niveles superiores, pero digamos, ya esos son, yo digo, son más dones de Dios para ciertas personas por la apertura de su corazón que para cualquiera, pero a mí me alentó mucho una frase que decía Santa Teresa de Ávila en el libro de la autobiografía, y se lo decía especialmente dirigido a religiosas. Dice, tanta santidad alcanza la monja que pasó toda la vida intentando la vida contemplativa como aquella que la alcanzó. Porque aquí no es una acción humana, es acción de Dios en el corazón del hombre. Lo que pasa es que esto, vean usted, que es muy interesante porque ya es ver, ya no es qué es lo que yo hago para, no es ya cuando yo me abría esto, qué es lo que Dios hace para que yo consiga lo que yo quiero, estoy buscando. Padre, Entonces, ¿cuál es la diferencia entre este concepto de madurez de la fe y los conceptos psicológicos que utilizamos como en la psicología analítica de Carl Gustav Jung, el concepto de individuación, o en las psicologías humanistas existencialistas de autorrealización? Eh, ¿Cuál es la diferencia desde su perspectiva? para mí sí la hay, porque esas son más como acción o ejercicio meramente humano. Ujú. Y cuando nosotros hablamos de la experiencia religiosa es, tomemos eso, pero demos un paso más. Abrámonos a la acción de Dios, que es lo que llamamos gracia, toda la teología de la gracia. En lo que Dios quiere hacer en mi vida, cómo Dios me capacita para que yo pueda corresponder o responder adecuadamente. Mm. Em, Porque estaba pensando, ¿no? Uno de de las críticas que le hago a la psicología es que de pronto ha habido un gran énfasis al yo, ¿no? A la autoestima, a la Ah, autorrealización, ¿no? Es como yo, el ego, ¿no? Hay que ahí tener una estoy, fuerte. viera que estoy empezando, todavía no me atrevo a desarrollarlo mucho, porque estoy empezando a estudiarlo, porque en la espiritualidad cristiana existió este, lo que llamábamos ascética. Exacto. Y Lo eso es que justo pasa es hacia que donde iba, padre, ¿no? la El crist- ascética tiene una dificultad en ese momento que está muy inspirada en una especie de neoplatonismo. Pero tomar la ascética y reinterpretarla o releerla desde una experiencia de una antropología cristiana moderna, nos daría una riqueza enorme porque ya no es tanto centrarnos, yo le digo mucho a la gente, a veces somos muy demasiado autorreferenciales. Pensemos qué está pasando afuera, cómo está gente que está alrededor, cómo están sufriendo. Yo no soy el único. Que lo que me preocupa, eso que usted está diciendo también es legítimo, estoy al 100% de acuerdo que nosotros, por querer ayudar a la persona, la centremos demasiado en sí misma y pierda de vista su entorno. Pienso que las experiencias místicas de las que usted hablaba, tanto en el cristianismo como en otras religiones, por ejemplo, en el sufismo del Islam, hay un tema de la negación del yo, ¿no? Esta idea de Jesús de decir, aquel que no se niegue a sí mismo y cargue su cruz no es digno de mí, ¿no? Y la psicología, en cambio, con estos conceptos de autorrealización,
ha ido mucho en ese sentido de reforzar el yo, de reforzar el ego, pero la práctica ascética, los padres del desierto, la filocalía, el sufismo, el cristianismo místico, San Juan de la Cruz, el maestro Eckhart, pues ellos están hablando de lo contrario, están Exacto, hablando de la dilución del yo, del exacto. vacío, para que entonces en ese vacío pueda ser cubierto por Dios, ¿no? Esa Y, es la parte que la desarrolla Allers. y Viera qué maravilla. Lástima que hay tan poquito, que yo conozco tan poquito de él. Pero yo creo que valdría la pena, tal vez de sus estudiantes, de sus colegas, si alguien se animara a ir a buscar esos escritos de Allers, que son manuscritos, imagínense. Y yo creo que están escritos en inglés, porque Allers yo creo que era suizo, o austriaco o alemán. Este, Era muy amigo de Edith Stein, Santa sí, Teresa claro. Benedicta. Sí. Y es muy interesante porque él es donde dice que la psicología entonces trasciende. Eso es que usted está diciendo para mí, no es solo la acción humana, sino cómo lo integro yo con la acción divina. Entonces ya ahí ya no es tanto lo que digamos los psicólogos, sino es ahí ya dejar que Dios haga todo lo que quiso hacer. Nosotros psicológicamente ayudamos a que la persona se disponga, y esa es la parte que nosotros aportamos. El resto ya toca a la dimensión espiritual o teológica, que es lo que Dios hace en el corazón de cada ser humano. Claro. Y justamente es también, de alguna manera, lo que William James apuntaba en su libro de la variedad de las experiencias religiosas. Esas personas que tenían patologías, que habían estado durante tantos años padeciéndolas, de pronto tienen una experiencia y dejan el alcoholismo, dejan patologías obsesivos compulsivas, Ajá. etcétera, ¿no? Y es ahí como una invitación también a la investigación psicológica de decir, ¿qué sucede en eso que Exacto. ¿Qué llamamos pasó ahí? experiencias místicas? Claro. ¿Cuáles son los mecanismos psicológicos implicados en esta negación del yo que permiten una reinvención del individuo en alguien que es totalmente distinto a la versión anterior, que años de tratamiento no habían logrado y de pronto una experiencia de esta naturaleza tiene una transformación tan profunda, ¿no? San Pablo tenía aquella frase, ¿se acuerda usted tan fuerte? Quiero ser, to- todo lo considero basura en comparación de la excelencia de poseer a Cristo Jesús, Señor nuestro. Por Él, todo lo considero basura. Y hay otra frase, quiero ser totalmente esclavo para ser completamente libre. De Jesús, por ejemplo. ¿Ve? Ese tipo de cosas uno dice, ¿qué pasó? ¿Hasta dónde llegó la psicología y en qué momento se abre la trascendencia? Que sucede algo que ya no lo explicamos psicológicamente solo por el fenómeno. ¿Qué explicaciones vamos a dar a esas conversiones tan profundas como la de San Pablo, que está dispuesto a morir encarcelado ahí en una reja romana? O los mártires, ¿no? ¿Cómo los mártires están dispuestos a dar su vida por su fe? ¿Cómo se explica eso? ¿Hasta dónde es el límite de la psicología? Y hasta dónde Exacto. la psicología tiene que abrirse a ver. Hay Exacto. mecanismos, vamos a llamarles suprarracionales, ¿no? Mecanismos suprarracionales que operan en la mente humana, que generan posibilidades de cambio que tal vez no estamos atendiendo desde el Yo sí estudio de la creo eso. psicología. Yo sí creo eso. Oiga, padre, hemos estado platicando mucho. Yo sé que usted tiene un compromiso ahorita muy importante que atender y no quiero robarle más tiempo. Quería solamente antes de despedirnos preguntarle de dos autores, si usted los ha leído. Uno es el psicólogo Paul Vitz. eh, es un psicólogo católico, se lo recomiendo ampliamente. Él tiene varios libros muy interesantes, padre. Tiene uno que es una psicobiografía de las figuras intelectuales del siglo XX. Se llama The Fate of the Fatherless y analiza a Sigmund Freud, analiza a Lacan, analiza a Derrida, analiza a todos los posmodernos del siglo XX Interesante. y llega a una conclusión muy interesante, padre. Llega a que todos ellos tenían o la ausencia del padre terrenal o una relación conflictiva con el Padre terrenal. Y él concluye que están haciendo un ejercicio, digamos, de proyección del Padre terrenal al Padre celestial y por eso eran tan ateístas, ¿no? Ah, sí. Tiene otro libro muy interesante que se llama
Em, em, Se llama, ahora se lo voy a decir, se me está yendo el título en este momento. Mm, Psychology. Bueno, tiene uno que acaba de publicar que es una metateoría de la personalidad desde la visión de Tomás de Aquino. Una metateoría del desarrollo de la personalidad, metateoría católica del desarrollo de la personalidad. Y luego tiene esta, se llama Psychology as a Religion. Nomás con el Psychology. Psychology as a Religion, la psicología como religión. Y es un criticismo a justamente esa visión sectaria que Freud, Skinner y muchos otros promovieron, ¿no? Viendo la psicología no como ciencia, sino como una pseudo religión, digamos, ¿no? Ese es un autor que lo quería platicar con usted por si lo conocía y recomendárselo. Y el otro fue un profesor de la Universidad de Chicago, que tal vez usted está familiarizado con él, James Fowler. Ah, Él, sí, sí. él escribió ese librito que se llama Stages of Faith, eh, que vi que usted hablaba de Jean Piaget en su libro, y James Fowler era como un discípulo de Jean Piaget, pero aplicándolo al desarrollo de la fe, de la religión. Un libro también muy interesante, padre. Esto me parece muy bueno. Voy a buscarlos porque estos son cosas que nos ayudan a alimentar mucho las inquietudes que tenemos y que estamos tratando de dilucidar. Excelente, le agradezco Paul mucho. Witt sigue ahí, Paul Witt sigue vivo. Este libro de la metateoría católica del desarrollo de la personalidad apenas lo publicó hace 2 o 3 años, cuando mucho, padre. Tal vez le pueda interesar. Ah, excelente está eso. Oiga, padre, antes de despedirnos, ¿qué consejo le dan a nuestros colegas psicólogos sobre el estudio de la psicología y la religión? ¿Qué les recomendaría a usted? Yo lo que les diría es no desestimen el hecho religioso en la vida de la persona. Recuerde que cuando nosotros estudiamos cómo ayudar a la persona, uno de los aspectos en los procesos psicoterapéuticos es buscar redes de apoyo. Yo pienso que lo religioso puede ser un punto de apoyo excelente, por lo cual las personas, crean los profesionales o no crean, pueden ser un punto de apoyo muy grande para que la persona pueda seguir adelante y sacar lo mejor que pueda en la dificultad que están aprendiendo a manejar o que están queriendo resolver. Ese es un aspecto. Y el otro, anímense a conocer el hecho religioso en sus propias vidas. Yo creo que eso sería muy interesante porque cuando uno toca el aspecto espiritual de uno mismo y uno se anima y uno dice, ¿por qué no me voy a dar la oportunidad de conocer? Si no le produjo nada, no importa, déjelo, pero dése la posibilidad de conocer el hecho religioso en usted. Si el ser humano es religioso por naturaleza, en su corazón está implícito el hecho religioso, lo crea o no lo crea, ahí está. Dese la oportunidad porque va a descubrir una riqueza para usted mismo, para usted misma, increíble y con lo que puede ser un punto de apoyo enorme para sus pacientes. Yo creo que incluso la negación de ese hecho religioso es lo que después genera el sectarismo teórico, ¿no? Estas Ah, sí, visiones sectarias dentro de la ciencia o estas visiones polarizadas, extremistas dentro de la política también, como que hay una claro. compensación, ¿verdad? Uno es religioso por naturaleza y si no lo vive en una estructura, tradición religiosa, lo va a vivir en algo más. La Sí, tecnología, eso es la cierto. política, la teoría. Oiga, padre, pues yo estoy muy agradecido, uno, por los libros que me hizo favor de regalarme y invitarlos a todos a que los adquieran. Psicología, religión y cristianismo. Es como si estuvieran en la clase del padre. Les va a encantar. La redacción es muy accesible. El padre tiene un estilo muy agradable de escribir y de explicar estos temas. Y el otro, que todavía lo tengo pendiente y espero empezarlo a leer, porque Víctor Frankl, me encanta el trabajo que hizo Víctor Frankl. Y aquí usted siguiéndolo con la logoterapia y el sin sentido en la sociedad actual. Así que no se los pierdan. Muchas Eh, gracias. y padre, nuevamente agradecerle. He disfrutado mucho esta conversación, tiene mucha sabiduría y espero que nuestros colegas se animen a explorar el fenómeno religioso, el hecho religioso, tanto desde la parte académica como desde la parte personal, como bien lo dijo usted. No, muchas gracias a usted porque viera que lo que usted publica lo sigo
y me interesa mucho, sobre todo porque yo digo, ¿se estará dando cuenta el doctor Mario Guzmán todo el bien que estará haciendo en tantos profesionales y en tanta gente? Porque usted ya ha desarrollado toda esta técnica, yo no, porque yo tengo parroquia, a mí me cuesta un poco más, pero usted lo está haciendo. Yo digo, ya hay alguien haciéndolo, basta, suficiente, qué bueno. Llegarle a tanta gente, llegarle a tanto profesional, llegarle a personas que realmente pueden estar necesitando todo este presupuesto psicológico, religioso, psicológico, que tanto usted como yo estamos muy convencidos que puede hacer mucho bien y de verdad que me alegra mucho y le agradezco también la invitación y todo el trabajo que usted está haciendo, ¿verdad? Que Dios lo bendiga. Le agradezco sus palabras. Espero que no sea la última vez que nos acompañe, padre. Cuando tenga gusto, Muchas gracias. Y a todos ustedes les agradezco por habernos acompañado. No se olviden de dejar sus comentarios, sus likes, de compartir este episodio, de suscribirse al canal de YouTube o donde sea que están escuchando el podcast. A todos les mando un saludo. Nos vemos la próxima. Hasta siempre.